Shalom, bendiciones a toda la audiencia. Le damos gracias al Padre Eterno una vez más que permite poder estar a través de este medio de comunicación en este programa que se llama Preguntas y Respuestas, un programa donde comenzamos hace muy poquito tiempo y donde tratamos a través de este espacio poder estar respondiendo ya sea preguntas que nos hacen los oyentes como aquellas preguntas que nos surgen en nuestra vida como creyente y vamos a tratar de responderla primeramente con la ayuda del Padre Eterno, con la lectura de la palabra, y muchas veces también vamos a estar haciendo entrevistas a otros hermanos en la fe para que nos puedan estar ayudando buscando esas respuestas del Padre Eterno en referente a diversos temas. Bueno, en los programas anteriores estuvimos hablando que es la profecía, que es un profeta, y el tema que hoy vamos a estar tocando es: ¿somos todos profetas? ¿Y qué relación tiene profetizar con ser profeta, el don de profecía? Bueno, todo eso vamos a estar tocando nada más en un ratito, pero antes quiero invitarlos a que puedan visitar la página de la radio, de la emisora, que es www.remanentedesion.com.ar. Sion se escribe con TZ y ION, remanentedesion.com.ar, donde allí van a encontrar el cronograma de las diferentes actividades y los diferentes programas que tenemos a lo largo de la semana. Entre ellos, los nuevos programas que estamos compartiendo de a poco en las diferentes plataformas de la radio. Uno es el programa Alimentando el Espíritu en esta nueva temporada, donde la anciana Estela está tocando un tema muy importante, que es el tema de las bendiciones y las maldiciones generacionales. Los invitamos a estar escuchando. También lo pueden hacer a través de las diferentes plataformas de la radio, a través del Telegram, a través de YouTube. Y también en Facebook pueden encontrarnos allí. Después les invitamos también a escuchar el programa Aprendiendo de las Escrituras con el hermano Franco, donde también el hermano está compartiendo diferentes temas, también con la profundidad de la palabra. Y también hay un nuevo programa que en estos días, con la ayuda del Padre Eterno, se va a estar compartiendo, que se llama Valientes. Es un programa donde se hacen entrevistas a diferentes hermanos, donde nos cuentan sus testimonios, sus experiencias de vida en el camino del Padre Eterno, ya sean aquellas que fueron agradables, que fueron de bendición, como aquellas que tuvieron que transitar y que les ha sido difícil. Así que los invitamos también a escuchar estos programas. Y ya arrancando el tema del día de hoy, donde decíamos si todos somos profetas, vamos a ir repasando un poquito acerca de qué es la profecía, para poder entrando en tema, y si no tuviste oportunidad de escuchar los programas anteriores, vamos a hacer este pequeño repaso, pero igualmente te invito a que puedas escuchar los programas anteriores donde estuvimos dando también esa profundidad, versículos, así podemos continuar con el programa del día de hoy. Decíamos que la profecía es un mensaje que viene del Padre Eterno. Habíamos definido que la profecía me puede hablar de lo que es el pasado, el presente o el futuro. Ese futuro puede ser en forma inmediata o puede ser en el tiempo. Y ahora, ¿qué tiempo en el futuro? Y eso solamente le pertenece a la soberanía del Padre Eterno, porque podemos encontrar ejemplos en la palabra del Padre Eterno como Daniel, como Jeremías, donde eran profecías. Por ejemplo, Daniel escribió en ese momento profecías que son para los tiempos del fin. En Jeremías el Padre Eterno le daba entre varias profecías, una de ellas tenía que ver con el cautiverio del pueblo de Israel, y durante 70 años, así que podemos ver varias profecías que también no eran para quizás ese momento, sino que era para un futuro, pero eso le pertenecía a ese futuro en el tiempo del Padre Eterno. En Isaías 46, capítulo 46, verso 10, dice que el Padre Eterno anuncia desde el principio lo por venir, y en Amós capítulo 5, versículos del 7 al 8, dice que el Padre Eterno no va a hacer nada sin antes que Él revele a sus siervos los profetas. Hablamos que
según el diccionario, nos dice que la profecía es un anuncio de algo que va a ocurrir en el futuro. Estuvimos hablando de que la profecía verdadera viene del Padre Eterno y la profecía falsa viene, del enemigo. Es lo que el enemigo hace para confundir, para que no se cumplan los propósitos que el Padre Eterno tiene en las vidas. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta que una profecía es verdadera y otra es falsa? Es con la ayuda del Espíritu Santo solamente que podemos saberlo, porque es el Espíritu Santo que nos va a ayudar y nos va a guiar a toda verdad, dice su palabra. Y el Espíritu, es importante entonces poder discernir. ¿Qué es discernir? Probar si los espíritus son del Padre Eterno. Eso nos dice en 1 de Juan capítulo 4, verso 11. Solo podemos saber a través del Espíritu Santo, solamente a través de la ayuda del Padre Eterno, a través de su Espíritu Santo, podemos discernir si algo viene de Él como algo no viene de Él. Bendito sea el nombre de Yahvé. Estuvimos hablando que la falsa profecía nos damos cuenta primeramente porque no se cumplen y después porque su contenido va en contra de lo que ha establecido el Padre Eterno. Bendito sea el nombre de Yahvé. Después estuvimos hablando acerca del don de profecía y ahí repasamos que el don de profecía es un don espiritual, es una manifestación del Espíritu Santo. Eso lo encontramos en el libro de 1 de Corintios del capítulo 12 al 14, donde nos habla todo acerca de los dones espirituales. Lo importante es poder entender que el don de profecía es una manifestación del Espíritu Santo, no es por voluntad humana, no es por un mérito de alguna persona, sino que esto viene del Padre Eterno, es cuando el Padre Eterno se manifiesta conforme a su voluntad y como Él quiere hacer y de qué forma quiere hacerlo. Los dones son irrevocables, lo dice en Romanos capítulo 11, versículo 29, y tienen que ser usados en la medida de la fe, dice la palabra en Romanos capítulo 12, versículo 6. Estos dones tienen que ser según lo recibido cada uno como miembro como del cuerpo del Mesías. Tiene que ser ministrado a otros como buenos administradores de la gracia de Yahvé, nos dice en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 10. Pero ahora vamos a entrar ya en el tema del día de hoy, que es profetizar. Profetizar, cuando vamos al diccionario, nos dice o nos da esta definición, que es anunciar o predecir las cosas distantes o futuras en virtud del don de profecía. En otras palabras, entendemos que profetizar es el ejercicio, el uso o la manifestación del don de profecía. Ahora, ¿quiénes pueden profetizar? Primeramente, entender que el que profetiza, dice la palabra en 1 de Corintios 14, capítulo 14, verso 1, que el que profetiza habla a la congregación para edificación, para exhortación y para consolación. Y ahora también, entrando en el tema del día de hoy, ¿todos son profetas? Sabemos que el que profetiza es el que ejerce el don de profecía. Ahora, ¿el don de profecía está sobre todos los profetas solamente o puede haber sobre otros creyentes también? Por eso vamos a ir a la lectura de la palabra en 1 de Corintios capítulo 12, versículo 29. Y miren, mis hermanos, lo que dice la palabra del Padre Eterno. Dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Y el verso anterior, el versículo 28 dice, y a unos puso el Padre Eterno en la iglesia, en la congregación, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Entonces, y después en el versículo 5 del mismo capítulo 12 de 1 de Corintios, dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Entonces, entendemos que el Padre Eterno es el que constituye los ministerios. Tenemos dones, así como tenemos dones espirituales, tenemos dones ministeriales, dones del ministerio, ¿sí? Del que se ejercen en la congregación. En Efesios, vamos a ir ahora al libro de Efesios, capítulo 4,
Vamos a leer allí también lo que nos dice el Padre Eterno referente a esto. Efesios capítulo 4 del versículo 11 en adelante, vamos a estar leyendo en el nombre de Yeshua, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Yahvé, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías. El Padre Eterno es el que constituye los ministerios. Yo no puedo constituirme, yo no puedo levantarme y decir, bueno, yo soy pastor, yo soy profeta, yo soy evangelista. La palabra del Padre Eterno dice que es el mismo Yahvé, el mismo Señor, el mismo Padre Eterno, el que constituye dentro de sus hijos, dentro del cuerpo de la congregación. Es el Padre Eterno el que constituye a algunos profetas, a otros pastores, a otros evangelistas, a otros maestros de la palabra, a otros apóstoles. Que apóstoles en el hebreo se dice Sheliach, y Sheliach significa enviado. Es lo que más se asemeja a lo que conocemos hoy como misioneros, ¿sí? Ahora, esto después vamos a definir qué son los apóstoles en otro programa con la ayuda del Padre Eterno, si lo permite, lo vamos a estar tocando también, los diferentes ministerios. Pero hoy lo que estamos tocando, el tema es si todos somos profetas. Acá estamos viendo que no todos son profetas. Algunos son pastores, otros son evangelistas, otros son maestros y otros son maestros de la palabra también. Entonces, el Padre Eterno es el que constituye el ministerio de profeta. El Padre Eterno es quien escoge y va a decir quién es profeta. Ahora, estuvimos hablando de profetizar, estuvimos hablando del don de profecía. El don de profecía se manifiesta en los profetas, pero también el don de profecía se puede manifestar en un pastor, en alguien que es evangelista, en alguien que es un apóstol y en alguien que es un maestro de la palabra, porque es una manifestación del Espíritu Santo el don de profecía. Y acá entendemos que no es lo mismo quien ejerce o se manifiesta el don de profecía que ser un profeta, que tener el ministerio de profeta. Si bien en los dos se manifiesta el don de profecía, pero ¿cuál es la diferencia puntual? Que el ministerio de profeta, el Padre Eterno lo constituye con un propósito, con un fin, como leíamos recién en Efesios, a fin de perfeccionar a los santos, ¿sí? Es para edificación del cuerpo del Mesías. Ahora, quien ejerce el don de profecía, o se manifiesta ese don de profecía, puede ser para algo puntual que el Padre Eterno permite esa manifestación, por ejemplo, en un apóstol o en un evangelista o en un maestro de la palabra o en un pastor. El Padre Eterno lo permite para algo específico, para algo puntual, pero no significa que siempre está fluyendo el don de profecía en esa persona, ¿sí? O vamos a decir en ese pastor o en ese evangelista, porque su ministerio es otro, ¿sí? Ahora, el que es profeta, el don de profecía se manifiesta en forma reiterada, siempre está fluyendo, ¿sí? Y los dos transmiten, tanto el que ejerce el don de profecía como el profeta, los dos transmiten una profecía, un mensaje del Padre Eterno. Pero la diferencia es que el profeta lo hace siempre, digamos en forma reiterada, vamos a decir toda su vida como creyente, pero el que no es profeta quizás se manifiesta una sola vez el don de profecía y nunca más. Y esto es un ejemplo bíblico, lo encontramos en el libro de Amós, capítulo 7, versículo 14, donde Amós mismo dice, yo no soy profeta, pero soy
alguien que quiere cumplir en obediencia al Padre Eterno, y Él me mandó a entregar un mensaje. Y habla que el oficio que tenía Amós era otro distinto, no era profeta, pero el Padre Eterno le mandó a entregar un mensaje en un determinado momento. Y podemos encontrar evidencia de eso hoy en las Escrituras. Es verdad que a veces se considera, cuando uno estudia la palabra, que Amós es un profeta menor, pero ahora entendemos que no es profeta, es un hijo del Padre Eterno, ¿sí? Donde en un momento determinado de su vida se manifestó el don de profecía y el Señor les mandó a entregar ese mensaje. Pero no es lo mismo que el ministerio de profeta como lo podemos ver en Daniel, en Jeremías, en Isaías y en otros más ejemplos bíblicos, por sobre todo Yeshua. Yeshua, al ser el Hijo del Padre Eterno, también Él es profeta. Bendito sea el nombre de Yahvé. En 1 de Corintios, ahora vamos a leer, volvemos a 1 de Corintios capítulo 12, versículos 29 al 33, vamos a estar tocando que 1 de Corintios, 12. Bendito sea el nombre de Yahvé. 1 de Corintios 14, versículo 29. Que dice así en el nombre de Yeshua, dice: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen, y si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Yahvé no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las congregaciones de los santos. Acá habla de que cómo debe ser todo, ¿no? Tiene que ser en orden, como dice en el versículo más adelante, 39 y 40. Dice: así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. El orden del Espíritu, conforme a la voluntad del Padre Eterno. Cuando puede ser que en una congregación haya varios profetas, acá habla como se tiene que dar lugar al Espíritu Santo. No es tampoco una solución hacer que todos se callen. Perdón. No es la solución de que como no sabemos cómo que se sujete todo eso o callar a todos. No, esa tampoco es la solución. Lo importante es pedir al Padre Eterno que sea Él obrando y que todo sea sujeto al Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando todos se sujeta y dejamos lugar al Padre Eterno para que sea Él el que esté ministrando, que sea y que todo se sujete a Él. Hermanos, uno en la experiencia del camino del Padre Eterno, uno fue aprendiendo muchas cosas. En mi caso me ha tocado muchas de ellas aprender a los golpes, pero entender que cuando en un lugar puede haber varios profetas y cuando se deja que el Espíritu Santo obre con libertad y uno aprende a sujetarse al Padre Eterno, uno puede ver cómo el Padre Eterno hace todo en forma tan perfecta que cuando el Padre Eterno quiere manifestarse a través de varios profetas o a través de varios vasos proféticos, que también se lo llama de esa forma, podemos ver cómo el Padre Eterno hace una forma donde una persona está entregando el mensaje, termina de entregar el mensaje y ya el Padre Eterno empieza a tocar a otro profeta. Y vemos cómo el Padre Eterno va haciendo todo en forma ordenada. Pero cuando hay un desorden, ninguno puede escucharse al otro, ninguno puede escuchar el mensaje del otro. Entonces lo importante es pedirle al Padre Eterno que sea Él tomando control y dominio en esa reunión, en esa oración, donde vemos que se va manifestando, se quiere manifestar la profecía del Padre Eterno, pero muchas veces también se levanta el enemigo queriendo poner ese desorden. Por eso es importante poder discernir por sobre todas las cosas y poder pedirle al Padre Eterno que sea Él el que ejerza ese control, ese dominio sobre ese lugar y que Él esté sujetando todo bajo su Espíritu Santo, y lo que no es de Él
bendito Yahvé Eloheinu, tenga que cerrar su boca. Y muchas veces el Padre Eterno permite también que en muchos lugares haya falsa profecía. Muchas veces el Padre Eterno permite que en muchos lugares haya también falsos profetas. ¿Para qué? Para probar al pueblo, para probar a su remanente, para que su remanente se despierte. Bendito Yahvé, por eso es importante estar atentos. Aleluya. Y que el Padre Eterno nos ayude a poder discernir. Vienen tiempos difíciles, mis hermanos, dice la palabra Mateo 24, vienen tiempos donde se van a levantar falsos maestros, falsos profetas, falsos evangelistas, van a haber falsas profecías. Entonces es importante el discernimiento del Espíritu Santo. ¿Y cómo tenemos el discernimiento del Espíritu Santo? Y bueno, esto proviene de estar teniendo una permanencia en el camino del Padre Eterno, proviene de estar constantemente en comunión con el Padre Eterno. Aleluya, bendito sea tu nombre, Yahvé Eloheinu. Aquel que no tiene intimidad con el Padre Eterno, aquel que no está en la presencia del Padre Eterno, no puede discernir la voz del Padre. Y aún así, estando en la intimidad del Padre Eterno, vienen tiempos tan peligrosos donde uno tiene que vigilar tanto, mis hermanos, porque dice la palabra del Padre Eterno, que aún a los propios escogidos, ese espíritu de engaño, de confusión, que pronto se va a manifestar en una manera, vamos a decir, mayor, debido a que se va a levantar el antimesías, dice que aún a muchos de los escogidos va a engañar. Entonces es muy importante poder vigilar en todo tiempo. Viene el tiempo de nuestra redención, dice la palabra, viene el tiempo, viene la venida de Yeshua, está muy pronta, y nosotros como pueblo, como hijos del Padre Eterno, tenemos que vigilar. Y este espíritu de engaño, las falsas profecías, ha hecho muchos estragos en muchas congregaciones, ha lastimado muchas vidas, pero también esto ha pasado porque no hemos sido responsables como pueblo, como congregación, en poder estar orando, bendito Yahvé Eloheinu, aleluya. Y digo, ¿por qué responsable? Porque es un tema de responsabilidad, porque como miembros del cuerpo del Mesías es nuestra responsabilidad orar, clamar, discernir, probar los espíritus si son del Padre Eterno.